Aleluya. A Dios la gloria. Zacarías capítulo 4, versículo 6. Santo Dios. La lectura que tuvimos al inicio, vamos a leer ese versículo. Si gustan pueden ponerse de pie, ya que hay algunos para que reverenciemos la palabra. Gloria a Dios, gloria a Dios. Zacarías, capítulo 4, versículo 6. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces siguió diciéndome: esta es la palabra de Jehová para Zorobabel. Y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Vamos a leer el 7 y el 8. ¿Quién eres tú, gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra entre aclamaciones de qué bella es. Después fue dirigida esta palabra de Jehová. Gloria al Señor. Gracias, Señor, por tu palabra. Dios, edifícanos, háblanos, Padre, una vez más a través de ella. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pueden sentarse, amados hermanos. Una breve palabra que lo veo como de los detalles que Dios tiene. El lunes, cuando estaba en el lugar que está como oficina para los pastores de Conexión, llegué y oraba en ese primer tiempo y le pedí al Señor: Señor, ¿de qué tú quieres que hablemos el domingo? Y en esa oración me llegó a la memoria este versículo. Y bien, me paré cuando terminé y llamo a la pastora, los pastores, para ver cómo el pastor seguía. Y en esa conversación me dice: te toca predicar el domingo otra vez y quiero que hable del Espíritu Santo. Yo nada más dije: gloria a Dios, vamos a hablar. Porque terminaba de orar y el Señor me había puesto este texto y de verdad me impresionó este detalle del Señor, cómo Dios nos guía, cómo Dios habla. Todavía el Señor habla. Así que yo quiero que usted abra su corazón y que le permita al Espíritu Santo, a la palabra del Señor, que le hable en esta mañana. Zacarías es uno de los profetas menores. Y en el primer versículo dice: Zacarías, profeta, hijo de Berequías, era nieto de Iddo.
Y él es el autor de este libro que lleva su nombre. Y Nehemías en su libro habla y da unas declaraciones acerca de Zacarías. Él era jefe de la familia sacerdotal. Jeremías 12:16, indicando que era de la tribu de Leví. Y sirvió en Jerusalén como sacerdote y profeta después del exilio. Es decir, que la profecía de Zacarías se sitúa en la época post-cautividad, luego que el pueblo de Judá, el Señor le permite regresar a su tierra, a Jerusalén. Y el libro se puede dividir en dos partes. En la primera parte, los capítulos 1 al 8, vamos a encontrar una serie de visiones que el Señor pues le dio al profeta para transmitir el mensaje. Y el propósito central de Zacarías, de alguna manera, era brindar esperanza al pueblo de Dios y proclamar la futura salvación a través del Mesías. Y tiene varias profecías mesiánicas, Zacarías. Decimos que se da en la época post-cautividad. Y vamos a ver unos datos para entender un poquito este contexto y de ahí entonces irnos a la aplicación de lo que queremos compartir en esta mañana, de ser capacitados por el Espíritu Santo, que es el título de esta palabra que voy a compartir con ustedes. Y se dieron varias etapas para ese proceso de regresar los judíos a su tierra. Lo primero que vemos es Zorobabel a la cabeza como el gobernador y otros líderes. Esto ocurre en el 536 al 516 antes de Cristo. Esto duró unos 20 años, ese proceso de que regresó el primer grupo con Ageo y Zacarías como profeta. Tanto el mensaje de Ageos y de Zacarías van muy a tono, muy de la mano. Dicen comentaristas que Ageo de alguna manera se centra más en la parte estructural del templo, pero que Zacarías se enfoca en la parte espiritual. Y era necesario, era importante ese equilibrio. Entonces, la segunda etapa de ese proceso de regreso surge entonces del 457 al 432 antes de Cristo, alrededor de 25 años. En ese proceso entonces entra la reconstrucción de las murallas de Jerusalén. En la primera etapa se concentran en la reconstrucción del templo, en la reconstrucción del altar, y es a esa etapa que Zorobabel, que es de alguna manera el personaje a quien va dirigida esta profecía donde estamos nosotros situados hoy. Y es interesante cómo Dios va en el transcurrir de la historia, cómo Dios va cumpliendo sus propósitos, lo que Él ha establecido en su palabra, porque todo lo que Dios ha establecido en su palabra se cumple, amados hermanos. En el año 539, dice que Ciro el Grande se convirtió en el príncipe o en el rey más bien del imperio persa. Y sabemos que el imperio persa es quien conquista al imperio babilónico. Y entonces, producto de esto, es que entonces el rey Ciro firma ese primer decreto, ese primer edicto para que se dé ese primer retorno de los judíos a su tierra.
quiero que veamos un detalle más para seguir comprendiendo un poco el contexto en el que el Señor le profetiza a Zorobabel a través de Zacarías. ¿Qué dice Isaías 44:28? Dice, ¿qué dice de Ciro? Es mi pastor y cumplirá todo lo que quiero al decir a Jerusalén, serás edificada y al templo serás fundado. Eso está en Isaías 44:28, pero también en el 45, del 1 al 4, Isaías profetiza también acerca de Ciro y dice, así dice Jehová de su ungido, a Ciro, el cual tomé por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos y reyes para abrir delante de él puertas, las puertas no se cerrarán. ¿Cuándo escribe esto el profeta Isaías? Bueno, se dice que alrededor del 960 escribió el profeta Isaías. ¿Cuándo se cumple esto? 539 después de Cristo. 400 años y pico después, vemos a Ciro cumpliendo la profecía que Dios le había dado al pueblo de Israel. Sabemos que el pueblo fue cautivo por su desobediencia, por no obedecer, por su pecado, pero el Señor le dio una palabra de restauración, una palabra de esperanza. Entonces, cuando Dios ha establecido algo, te lo repito, Dios lo va a cumplir. No importa el tiempo que pase. Si Dios lo dijo, espéralo. Confiado, seguro, segura que Dios lo va a hacer. Entonces, Dios utilizó a Ciro como el instrumento para permitir el regreso del pueblo a su patria. 70 años después del cautiverio. Pero 400 y pico de años después de haber dicho esa profecía. Y ahí vamos entendiendo lo que implicaba para Zorobabel regresar a su tierra con el pueblo o con la parte del pueblo que regresó. Porque en ese proceso del cautiverio, el Señor le dijo algo. Yo lo voy a mandar cautivo. Ustedes por su desobediencia van a ir cautivos. ¿Y qué dice Jeremías 29, 5 al 7? Dios allí le dio una instrucción al pueblo, que aunque fueran cautivos, le dijo, allá edifiquen, porque son 70 años que van a durar allá. Y el Señor le dijo, edifiquen casa, habítenla, plantad huerto, comed del fruto de ellos, cásense, engendren hijos e hijas, dad mujeres a vuestros hijos y dad marido a vuestras hijas, para que tengan hijos e hijas, y multiplicaos allí, y no os disminuyáis, y procurad la paz de la ciudad para la cual os hice transportar, y rogad por ella a Jehová, porque en paz tendréis vosotros paz. Entonces, 70 años de cautiverio. Esa gente estaba acostumbrada a Babilonia. Nacieron, gran parte de la ciudad, me imagino que nació en cautiverio, que nació en Babilonia. Pero ir a Jerusalén tampoco era atractivo. Imagínate que yo le diga al pastor Abel, muévete a Haití. No es muy atractivo humanamente. Para los judíos que estaban en Babilonia, 70 años, toda una vida ya, 7 décadas, estaban acomodados. Y más que el Señor le había dado el mandato de que miren allá, vivan, cásense, produzcan. Entonces, ¿para dónde era que iban a regresar? A una ciudad que estaba quemada, a una ciudad que estaba en ruina, Jerusalén. Porque ¿qué dice
Jeremías 39:8 dice: y los caldeos pusieron fuego a la casa del rey y la casa de los pueblos y derribaron los muros de Jerusalén. Esa era la condición en la que estaba la nación o la tierra donde iba a regresar el pueblo. Y para algunos, para muchos, me imagino que no era atractivo. Pero sí habían otros que todavía oraban, que todavía pedían al Señor, que todavía añoraban regresar a Jerusalén, regresar a su tierra, regresar a su patria. Como la persona que se va al extranjero. La mayoría desea volver y muchos vuelven a su patria, se retiran a su patria después que viven por allá muchos años. Pero hay otros que no. Hay otros que nacen allá y se quedan. Así mismo estaba la nación de Judá. Y el Salmo 126 y el 137 nos da detalle de esa generación que sí todavía tenía el deseo de regresar a la tierra de Judá. Pero no era una tarea fácil la que Zorobabel tenía que enfrentar. Regresar a una ciudad que estaba en ruina. Regresar a una ciudad que no tenía atractivo. Y hay un detalle que lo encontramos en el libro de Esdras. Para entender los profetas Ageo, los profetas menores, Zacarías, tenemos que ir a Esdras, porque Esdras nos narra la historia. Y Esdras 2, 64 al 69, hace un registro, y aquí esto es como un paréntesis, de la totalidad de personas que regresaron con Zorobabel en ese primer retorno. Dice que en total regresaron 42.360 personas de la congregación, más 7.337 sirvientes, los que servían en el tabernáculo y todo eso, y 200 cantores, hombres como mujeres. También dice que regresaron 736 caballos, 245 mulas, 435 camellos y 6.720 burros. Eso está en el capítulo 2 de Esdras. También en el capítulo 1 se registra la cantidad de utensilios de oro y plata que el rey Ciro le ordenó que le devolvieran al pueblo que iba a retornar, los utensilios del templo que Nabucodonosor se había llevado. Y cuando ellos llegaron, Esdras da un dato de que ya cuando están para construir, dice que llevaron ofrenda de 61.000 ciclos de oro, unas 1.100 libras de oro. Y yo de una vez pensaba, wow, qué generosidad. Porque si usted lo traduce al dólar, al peso hoy, ahí se levantaron una ofrenda de unos 36 millones de dólares al peso, al dólar hoy. ¿Para qué? Para construir el templo. Para levantar el templo. Yo decía, bueno, esto es parte de lo que estamos haciendo y hago para motivar, hermanos, a que seamos generosos, a que usted pida al Espíritu Santo que le mueva a la generosidad para que nosotros terminemos de construir esta obra. El Señor nos ha puesto aquí, nos ha dado una tarea, nos ha dado una misión. Nosotros estamos edificando un templo y nos falta una etapa. Pídale al Espíritu Santo y creemos que el Espíritu Santo le va a mover para que con generosidad demos ofrenda voluntaria y concluyamos esta etapa. Los que se quedaron también dieron ofrenda de oro, plata. Entonces, amados hermanos,
¿A dónde quiero llegar con todo esto? Que quizás usted ya está pensando, pero es que él me dijo capacitado por el Espíritu Santo. Para allá vamos. David Grant, un autor que creo que escribió casi todos los materiales de Izum, él dice en su guía de estudio para Ageo y Zacarías lo siguiente: piense y recree la escena de 50,000 personas, hombres, mujeres, niños, con posesiones, cruzando el enorme desierto entre Babilonia y Palestina. Si usted fuera Zorobabel con esa tarea, 50,000 personas, la Biblia lo registra, ese fiel registro está ahí. Si usted lo lee en el capítulo 2, va a ver al detalle todos los que salieron en esta primera etapa de regreso, de los que fueron enviados otra vez a su tierra. Entonces piense, si usted fuera Zorobabel, ¿cuáles hubieran sido sus preocupaciones? 50,000 gente para ser guiada por usted. ¿Cómo usted hubiera procedido? ¿Cuál ruta hubiese tomado? ¿O por el río, o por el desierto? Oiga, Zorobabel tenía una tarea, una responsabilidad grande. Pero agréguele a eso 50,000 gente, que el destino, como ya vimos ahorita, al que ellos iban no era un destino agradable. Imagínense tal vez si había leído allá el Pentateuco todos los incidentes que tuvo el pueblo con Moisés. Oiga, Zorobabel tenía un reto, Zorobabel tenía un desafío grande, pero él lo asumió el reto. Llegó. Salió, llegaron y dice que empezaron a construir después que se ubicaron en sus ciudades y en sus aldeas. Dice que entonces fueron al lugar donde se iba a construir los cimientos del templo, donde tenían el decreto, donde tenían la autorización. Y dice que empezaron a construir, a edificar el templo, que fue el propósito principal por el cual ellos regresan. Pero ¿qué pasa? El capítulo 4 de Esdras entonces nos registra más detalle de qué pasa después que estaban unidos, que estaban, lo primero que hace es que en el libro de Zacarías el profeta llama al pueblo al arrepentimiento, a no descuidarse de eso, porque eso es básico en todo proceso que el Señor nos llama, que andemos como a Él le agrada. Pero ¿qué pasa? Esdras capítulo 4, ¿qué nos registra? Se levantó la oposición. Y empezaron unos señores ahí que estaban cerca de Jerusalén a enviar carta al rey. ¿Y qué pasó? Se paralizó el propósito por el cual Dios había comisionado a Zorobabel. Dice que duraron unos 15 años con la construcción parada. Se desanimaron, se desalentaron. Dice que se atemorizaron porque los lugareños de alguna manera le estaban haciéndole presión. Entonces le intimidaron, dice el capítulo 4 de Esdras. Y eso generó indiferencia, generó apatía y cada quien se volvió a lo suyo. Se concentraron en hacer sus casas, en prosperar, porque bueno, ya la tarea que el Señor nos mandó aquí, se quedaron allá, pero enfocados en otras cosas. Entonces, tiene sentido lo que el Señor le dice a Zorobabel en el capítulo 4 de Zacarías, versículo 6. Entonces siguió diciendo estas palabras de Jehová para Zorobabel y dice: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová. Entender ese contexto, entender la situación en la que tuvo que ministrar, en la que tuvo que servir
Zorobabel, entonces nosotros podemos entender que realmente necesitamos del Espíritu Santo para que Él nos dé las herramientas para cumplir el llamado que Él nos ha comisionado. El Señor comisionó a Zorobabel para regresar a Jerusalén, edificar el templo, restaurar la adoración a Dios. Pero en el proceso se levantaron los enemigos. El proyecto tuvo que paralizarse. Pero dice Ageos 1, 14 y 15: y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel, gobernador de Judá, y el espíritu de Josué, hijo de Josadat, sumo sacerdote, y el espíritu de todo el resto del pueblo. Porque esas son de las cosas que hace el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo despierta, el Espíritu Santo levanta hombres y mujeres para que hagan su obra. El enemigo se va a atravesar, es verdad. Pero contamos con la ayuda del Espíritu Santo para cumplir toda comisión que Dios nos haya hecho. Si Dios te ha comisionado, no importa quién se levante, no importa que llegue la escasez, no importa que se desenfoquen los que están contigo. Si el Espíritu Santo está contigo, basta. Porque Él de alguna manera va a obrar para ponerte gente al lado y que se cumplan los propósitos de Dios. Con todos los retos que implicaba la tarea que tenía Zorobabel, el Señor le dice: mira, esta es la palabra de Jehová. Este es el comunicado que viene del cielo. No es el comunicado de Altajerje, ni Jerje, ni de Ciro, ni Darío. No. Es el comunicado que tú recibiste del cielo. Sí, esa es la palabra de Jehová. No era el rey. Porque ellos tenían el decreto. Ellos pudieron en base a eso. Pero además de eso, era el cumplimiento de la profecía que Dios le había dado. Pero se desanimaron, se desalentaron, se desenfocaron. Nos pasa a veces. Y por eso necesitamos al Espíritu Santo. Que nos sacuda, que nos mueva, que nos purifique, que su fuego se manifieste. Gloria al Señor. Y Él le dice: mira, no es con ejército, no es con fuerza. Zorobabel estaba claro de eso. Que él no salió con un ejército. Él no salió con una fuerza militar. Él no tenía los armamentos para enfrentar los enemigos que se opusieron allá. Las murallas de la ciudad donde estaba estaban caídas, estaban quemadas, eran una vergüenza. Y el Señor le dice: mira, no te preocupes, que no es con fuerza. No es con tu recurso. No es por lo bueno que sea. No es por la capacidad que tengas. No es por la relación que tengas. No es por el beneficio económico. No es por el vigor que tú tengas. No es por nada de eso. Es con mi espíritu. Necesitamos depender del Espíritu Santo, hermanos. Necesitamos estar en la intimidad con el Espíritu Santo. Claro, las estrategias son buenas. Los recursos son buenos. Las relaciones son buenas. Pero el éxito está garantizado cuando realmente estamos dependiendo del Espíritu de Dios, del Espíritu Santo. Ese es el éxito verdadero. El Ruá, como dice en hebreo. El Espíritu de Jehová, el Espíritu de Yahvé, el Espíritu del Señor, el Espíritu de Dios. Que son los títulos que encontramos en el Antiguo Testamento sobre el Espíritu Santo. Y cuando dependemos realmente del Espíritu Santo, el Señor no nos deja en vergüenza. El Señor no deja en vergüenza a sus llamados.
Si el Señor te comisionó, Él no te va a dejar en vergüenza. Zorobabel salió con un grupo de repatriados, 50,000 gente. No contaba con un ejército. ¿Cuándo llega la profecía? Después que se pararon, después que se desenfocaron. Porque cuando ellos llegaron animados, empezaron a construir, dieron las ofrendas y se empezaron a echar los cimientos y presentaron ofrendas, dieron adoración al Señor. Pero cuando vino la oposición salieron corriendo. Y entonces ahí el Señor les recuerda: mira, mi hijo, no es por fuerza. No tenga miedo, quizás ellos tienen ejército, los que están por ahí, pero no, tú cuentas con el Espíritu Santo. Contamos con el Espíritu Santo, iglesia. Y es el Espíritu Santo quien nos capacita. Y en Juan 14:18 la palabra dice, de boca del mismo Cristo, dice: no os dejaré huérfanos. Quizás Zorobabel en algún momento se sintió que estaba solo, quizás se sintió desprotegido, pero él le recordó: mira, no, tú no estás solo, es con mi espíritu, tienes mi compañía. En el Nuevo Testamento encontramos ampliamente los títulos, los conceptos de cómo se revela el Espíritu Santo. Y debo decirle que siempre va a quedar corto el autor para describir a Dios, porque Dios es demasiado grande. Dios es demasiado grande, hermanos. Pero en el Nuevo Testamento, Cristo, en los capítulos 14 al 16, habla sobre el Espíritu Santo. Dijo en el 16: yo os rogaré, del 14:16, yo os rogaré al Padre y os dará otro consolador, ayudador, consejero. En la obra del Espíritu Santo como consejero, ahí se incluye ese papel del Espíritu de verdad que habita en nosotros, como lo dice Juan 14:16, 15:26, como maestro de todas las cosas. El Espíritu Santo es el que nos recuerda todo lo que ha dicho Cristo. Juan 14:26. Con el Espíritu Santo también podemos dar testimonio de Cristo. Juan 15:26. Y es con el Espíritu Santo también que el mundo es convencido de pecado, de justicia y de juicio. Juan 16:8. Necesitamos el Espíritu Santo. Necesitamos al Consolador, necesitamos al Ayudador. Porque Él nos capacita, Él nos enseña. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 1, 4 y 5. Dice: y estando juntos, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les digo que oísteis de mí. Porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. ¿Mas vosotros qué? ¿Seréis bautizados con qué? Gloria al Señor. Y el 8 del mismo capítulo 1 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en toda Samaria y hasta lo último de la tierra. Pero recibiréis ¿qué? Poder, dunamis.
Recibiréis fuerza, poder milagroso, eficacia, maravillas, capacidades, habilidades. Eso es lo que está diciendo allí el autor en Hechos. Recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo. Somos una iglesia cristocéntrica, somos una iglesia pentecostal que cree en la manifestación genuina del Espíritu Santo. Y yo te animo a que lo busque, yo te animo a que lo desee, yo te animo a que lo anheles. Que anheles el bautismo, que anheles la llenura del Espíritu Santo en tu vida, en tu ministerio, en la labor que Dios te ha puesto a hacer en la iglesia. Por más simple que tú creas que sea. Al final, ¿qué era lo que hacían los diáconos allá en la iglesia primitiva? Servir a la mesa. Aquí no tenemos diáconos camajanes, sino diáconos que sirven de verdad al lado de nuestros pastores. Que el Señor bendiga a los diáconos de nuestra iglesia. Ese es lo fuerte al Señor, ese aplauso. El Espíritu Santo nos capacita para testificar de Cristo, amados hermanos. El Espíritu Santo nos da las habilidades. Él te puede usar con milagros. Él te va a ayudar a ser eficaz en lo que Él ha puesto en tus manos. La actividad del Espíritu Santo, como el que testifica de Cristo, comenzó desde el Antiguo Testamento y continúa en nuestros días. Todavía el Espíritu Santo bautiza. Todavía los dones están vigentes, no han cesado, amados hermanos. Pídale al Señor que lo use, que lo capacite con el Espíritu Santo. Eso sí, hay que ser sensible al Espíritu Santo, hay que desearlo. Si usted no lo desea, no lo va a recibir. Si usted no quiere que Él si usted no quiere que Él lo estruje, que Él lo haga correr, que Él lo haga saltar, que Él le haga hablar en lengua, que Él lo use para sacar los demonios. Si usted no quiere, Él lo va a respetar. Pero si usted busca del Señor, Él va a derramar de su Espíritu Santo de manera abundante, sobreabundante. Desde el Antiguo Testamento vemos al Espíritu Santo inspirando a los profetas para escribir las profecías mesiánicas que la vemos en el cumplimiento. Ejemplo, Isaías 11, 1 y 2 dice: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces y reposará sobre él el espíritu de Jehová, el espíritu de sabiduría, el espíritu de inteligencia, el espíritu de consejo, el espíritu de poder, de conocimiento y de temor de Jehová. Wow, cuántas cosas nos da el Espíritu Santo, amados hermanos. Nos da sabiduría, nos da poder, nos da inteligencia, conocimiento, temor del Señor. Y el mismo Cristo hace ver el cumplimiento pleno de una de las profecías que también dijo el profeta Isaías en Isaías 61, 1 y 2. Dice: y el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Léalo ahí. Léanlo en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. ¿Usted cree que no está haciendo nada aquí en la iglesia? ¿Que no lo ponen a hacer nada? Bueno, busque el Espíritu Santo. Que el Espíritu Santo te comisiona. El Espíritu Santo te usa para llevar buenas nuevas. Oiga, este mundo necesita a Cristo. Y usted y yo somos los responsables de hablarle de Cristo a este mundo. Y como el Espíritu reposaba sobre Cristo, también reposa sobre la iglesia hoy para hacer esta labor.
El Espíritu Santo nos unge, nos separa, nos señala y nos hace hacer cosas poderosas. Sanar. Donde el médico no puede, el Señor dice: oh, ahí es que yo me glorifico. Cristo dio ejemplo, dio testimonio de poder. La iglesia primitiva dio testimonio de poder. ¿Por qué? Porque fue llena del Espíritu Santo. Hechos capítulo 2. Léalo detenidamente en su casa, el capítulo 2 de Hechos. ¿Qué pasó en el día de Pentecostés? Estaban todos unánimes, juntos, reunidos, y de repente un estruendo llenó toda la casa y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablase. Pero el Espíritu Santo no es solamente lengua. El Espíritu Santo es poder. Y recibiréis poder. Y ese es el poder que nos capacita. Ese es el poder que nos habilita para ver las maravillas de Dios. Así que no se avergüence de la manifestación del Espíritu Santo en su vida. Que Pablo allí escribió: no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino espíritu de ¿qué? De poder. Los apóstoles son un ejemplo de lo que hace el Espíritu Santo en la vida de la gente. ¿Cuántas veces tuvo que el Señor que reclamarle a sus discípulos? Miren, esa poca fe, esa incredulidad, esas dudas, ese temor. Casi en todos los milagros que el Señor hizo, tiene que reprender a los apóstoles. Pero ay cuando fueron revestidos del Espíritu Santo, ay cuando fueron bautizados con el Espíritu Santo. Solamente el 43 del capítulo 2 de Hechos dice: y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Y vimos ahí el discurso de Pedro, el que le había negado, el que se había mandado, el que se había escondido. Yo no soy, pero es el que se para allá en Pentecostés, en el aposento alto, y dice: el que ustedes crucificaron. Y habla con denuedo, habla con valentía, amados hermanos. La iglesia de hoy necesita seguir buscando del Espíritu Santo. Poder genuino del Espíritu Santo. Y bien, ya voy cerrando. Capítulo 4 de Hechos lo podemos usar como un paralelo. De allá atrás, Zorobabel, que tuvo que enfrentar a los enemigos que le hicieron paralizar la obra, pero la reacción de los apóstoles fue diferente. La reacción de Pedro y de Juan en el capítulo 4 fue diferente. Pedro y Juan fueron puestos en la cárcel y se les quería prohibir. Hicieron una reunión los gobernadores, los sacerdotes, en el capítulo 4 allá de Hechos, y le preguntaron: ¿en nombre de quién es que ustedes han hecho eso cuando sanaron allá el que estaba enfermo? Se levantaron y lo metieron preso. Pero ¿qué dice el versículo 8 del capítulo 4? Entonces Pedro, lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo, les dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera éste haya sido sanado, sea notorio a todos vosotros y a todo el pueblo de Israel que en el nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien vosotros crucificasteis, a quien Dios resucitó de los muertos,
Por él este hombre está en vuestra presencia sano. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. Templo El Calvario, esa es la verdad que predicamos hoy. Esa es la verdad que el Espíritu Santo nos capacita para hablar, que Cristo sana, que Cristo liberta, que Cristo salva. Necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Busque del Espíritu Santo. Estamos camino a celebrar Pentecostés, pero que no sea una celebración más, sino que realmente usted le pida al Señor que haga algo en usted. Si ese ministerio que puso Dios en tus manos ahí está lleno de polvo, es tiempo de que te levantes. Si ese don que Dios ha puesto, si lo ha descuidado, es tiempo de que te levantes y avives el fuego del Espíritu Santo en tu vida. El 13 dice: entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que habían estado con Jesús. Que nos reconozcan, que digan: ese es el evangélico, ese porta algo diferente, en ese hay gracia, en ese hay autoridad, en ese hay poder, pero eso hay que buscarlo. Gloria al Señor. El Espíritu Santo hace que hablemos el mensaje de Cristo con denuedo, con valor, con coraje, con el corazón. El Espíritu Santo nos capacita con dones. Y de igual manera, el Espíritu Santo nos ayuda en nuestra debilidad. Dice Romanos 8:26. No estamos abandonados a nuestra suerte, iglesia. No. Tenemos al Espíritu Santo, el Consolador, nuestro abogado, nuestro ayudador. Cuando estamos en momentos que tal vez no sabemos qué hacer, qué decir, cómo orar, el Espíritu Santo ora con nosotros y ora por nosotros. Gloria al Señor. Concluyo con esto. A Zorobabel le tocó una misión en una ciudad arruinada, con muros destruidos. Le tocó construir con el pueblo que se enfocó del propósito divino. Le tocó un pueblo que se distrajo por las cosas materiales. Un pueblo que se dejó intimidar por los enemigos. Hoy estamos en medio de una sociedad en ruina moral, en ruina social, ruina espiritual. En medio de una sociedad materialista, hedonista, estamos en un mundo volcado a la vanidad y al placer. Estamos en una sociedad que ha caído, que ha crecido con grandes edificaciones, contrario a los muros de allá de Jerusalén. Ciudades que han crecido con gran esplendor, pero también estamos en medio de una sociedad con un corazón deshumanizado, egoísta, lleno de violencia y de vanidad. Tenemos una ciudad con muchas familias en decadencia, y eso hace que nosotros estemos conscientes que necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nuestra vida para hacer respuesta a ese mundo que está atado, que necesita a Cristo, que transforma, que cambia vida de manera radical. Puesto sobre sus pies, dele gracias al Señor.